tema que es, digamos, fundamental dentro de los procesos penales, que viene a ser el tema de la prescripción. Recordar, doctores, que la prescripción hoy día no se considera como un derecho fundamental, se considera como una medida de política criminal. De manera, doctores, que no es como antes, ¿no?, que se pensaba que como el Código Penal consagraba el derecho a renunciar a la prescripción, había la posibilidad de decir que si se renunciaba a la prescripción era un derecho, ¿no? El Tribunal Constitucional y la Corte Suprema van planteando la línea de que es una medida de política criminal, es decir, son reglas que el Estado coloca, y detrás de esas reglas para nada está el interés de cada uno de nosotros, está el interés del Estado por castigar. Esta medida de política criminal tiene relevancia constitucional. ¿De qué modo tiene relevancia constitucional? Tiene, doctores, relevancia constitucional a partir de que está relacionada no con un derecho fundamental, sino con un conjunto de derechos y a su vez garantías. Primero, el principio de legalidad. Segundo, la seguridad jurídica. Tercero, el derecho a ser juzgado en un plazo razonable. Cuarto, lo que viene a ser la tutela judicial efectiva. Pero si buscáramos el fundamento, digamos, el fundamento esencial de la prescripción, lo encontraríamos en el hecho de que el poder del Estado, el poder de punir, el poder punitivo, como todo poder, debe tener hoy día límites. Y la prescripción lo que hace es establecer límites temporales al poder que tiene el Estado para castigar. Sin embargo, entre el Código Penal, que regula algunas de nuestras reglas de prescripción, y el nuevo Código Procesal Penal, que también menciona la prescripción, hoy día como que existe un desfase. ¿En torno a qué? El Código Penal, doctores, desarrolla plazos. El Código Penal nos dice cuándo opera la prescripción de la acción. De manera que, por ejemplo, dice, bueno, habrá que considerar el máximo de la pena, cuando el delito está sancionado con pena privativa de libertad. Cuando se trata de otras penas, deberá prescribir a los 2 años. Si se trata de una falta, prescribe al año. Si es que tenemos responsabilidad restringida, va a prescribir a la mitad. Entonces, establece una serie de reglas sobre el cómputo de los plazos. Pena privativa de libertad, opera al máximo. Otro tipo de penas, a los 2 años. Si es una falta, al año. Y establece una serie de reglas para ver el tema de los plazos. Pero además, el Código Penal regula lo que se conoce como la suspensión y la interrupción de la prescripción. En el entendido que la suspensión involucra un tiempo que está corriendo, se da una causa que la ley señala, el plazo deja de correr y deja de correr mientras la causa subsista, y luego el plazo continúa. Esa es la suspensión según nuestro Código Penal. Y la interrupción supone que el plazo está corriendo, se produce una causa que la ley señala y hay que comenzar a computar de nuevo, pero ya no un plazo normal, sino un plazo que se considera extraordinario, que es igual al plazo ordinario más la mitad. Entonces nuestro Código Penal tiene bien definido cuándo estamos ante la suspensión de la prescripción y cuándo estamos ante la interrupción de la prescripción. Cuando hace referencia a la suspensión, doctores, hace referencia a aquellas situaciones
en donde el plazo se paraliza y luego se vuelve a computar cuando hay un procedimiento que todavía está en trámite, que por ejemplo podría no ser penal, entonces hace referencia a la cuestión prejudicial, o al trámite que se sigue para el antejuicio, o el hecho de que estemos frente a una continuación. Eso desde el punto de vista del Código Penal. Desde el punto de vista del Código Penal, las causales de suspensión pasan por ser situaciones de carácter temporal. Una vez que termina, la prescripción sigue corriendo. En cambio, la interrupción, según el Código Penal, se daría por actos del Ministerio Público y del Poder Judicial. ¿Cuál va a ser el problema en torno a este tema? En torno a este tema es que el nuevo Código Procesal Penal, que no tendría que ver o regular aspectos referidos a plazo, suspensión, interrupción o momento del que se computa la prescripción, ¿no? Si es que es delito instantáneo, desde el momento que se cometió el delito, si es delito permanente, desde que se hizo la permanencia, todo eso está en el Código Penal. Y la norma sustantiva, entiéndase que es encargada de regular esos aspectos. Pero ¿qué hace nuestro legislador con el nuevo código? Se entromete en temas que están regulados en el Código Penal y le da un cambio que no parecía significativo, pero que finalmente lo fue. ¿En qué aspecto es que hace el cambio? En lo que se refiere a la suspensión. La suspensión, como dijimos, en el Código Penal suponía una situación que podía mantenerse por un determinado tiempo, como los ejemplos que hemos citado. Sin embargo, el nuevo Código Procesal Penal señala que es causa de suspensión la formalización de investigación preparatoria. Dice, ¿no? Suspende la prescripción la formalización de investigación preparatoria. Pese a que el Código Penal dice que los actos del fiscal o del juez lo que hacen no es suspender, sino interrumpir. Bueno, eso genera dos acuerdos plenarios y a esto le vamos a sumar una casación con carácter vinculante, que es la 347-2011, si no me equivoco, Lima. Bien, vamos a leer los acuerdos plenarios junto con esta casación que vendría a ser la última que se ha dado en torno a este tema de la prescripción. La primera respuesta estuvo en el acuerdo plenario 1-2010 sobre este tema. La Corte Suprema dijo, bueno, sí, el plazo de prescripción está corriendo, el fiscal formaliza investigación preparatoria y el acto de formalizar investigación preparatoria suspende la prescripción. No se ha equivocado el legislador. Pero, como es una suspensión que no está regulada en el Código Penal, es más, no encaja en esta idea de que por un tiempo no se paraliza la prescripción, la Corte Suprema decide llamarle prescripción o suspensión de la prescripción sui generis, dando a entender que era una forma especial de suspensión. Y la pregunta inmediata es, muy bien, si es que suspende, ¿hasta cuándo suspende? Porque se supone que la suspensión tiene naturaleza temporal. La Corte Suprema va a decir, bueno, sí es una suspensión sui generis y opera hasta que haya una decisión. Las únicas resoluciones que en un proceso penal pueden adquirir la condición de firmes son una sentencia absolutoria o condenatoria o un sobreseimiento. Una sentencia absolutoria o condenatoria o un sobreseimiento. Entonces, con esto debíamos entender que la prescripción se suspendía hasta que hubiera una sentencia absolutoria o condenatoria o hubiera un sobreseimiento. Este acuerdo plenario, doctores, en esta parte generó enormes problemas en torno a la aplicación. ¿Por qué? Porque al interpretar de esta forma la norma,
Si es que era una sentencia absolutoria o un sobreseimiento, no nos preocuparíamos mucho por este tema, dado que el caso acabado. La prescripción opera de algún modo para ver que el caso se acabó. Pero sí interesaba si la sentencia era condenatoria. Y si la sentencia era condenatoria, doctores, ya no podíamos hablar, y si era firme, de prescripción de la acción. Teníamos que comenzar a hablar ya de prescripción de la pena. Con lo cual, con este acuerdo plenario, nos estaban desapareciendo de un plumazo la prescripción de la acción penal. Entonces la Corte Suprema se da cuenta de su error con el acuerdo plenario 3-2012. El acuerdo plenario 3-2012 deja sin efecto este primer criterio. Y la Suprema vuelve a analizar el tema y dice, sí, lo que sucede es que la suspensión y la prescripción son dos conceptos distintos. Y ojo, siempre hemos manejado que la suspensión y la interrupción son dos institutos diferentes que producen efectos diferentes. Y eso ha sido históricamente así. Y luego nos dice, sin embargo, esto de que la formalización de investigación preparatoria suspende la prescripción es un tema que hemos obtenido o que hemos seguido del Código Procesal Penal de Chile. ¿Saben? Pero nos dice, suspensión e interrupción son cosas distintas. Después nos dice, esto de suspender la prescripción no es algo que se nos ha ocurrido a nosotros, es algo que hemos tomado del derecho comparado. Y muestra la situación de que la suspensión de la prescripción opera por la misma razón en Chile. Para luego decir, bueno, entonces, efectivamente, la formalización de investigación preparatoria suspende la prescripción. Pero no es sui generis. Ni es el término sui generis. Suspende ya no hasta la sentencia firme. Suspende por un plazo razonable. ¿Esto lo toma de quién? Esto lo toma del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, refiriéndose también a prescripción y suspensión de la prescripción, pero no por esta razón, sino por contumacia, se va a pronunciar por cuánto tiene que durar una suspensión de prescripción. Porque lo que encuentra el Tribunal Constitucional, doctor, es que un sujeto se le declara contumaz, se suspende la prescripción por contumacia, y esto puede implicar, pues, años, hasta que el sujeto sea capturado o hasta que el sujeto se ponga derecho. Entonces el tribunal va a decir, un momentito, la suspensión de la prescripción no puede durar todo lo que uno quiera. La suspensión de la prescripción debe durar por un plazo razonable, que para el tribunal debía ser por un tiempo que no supere el máximo de la pena. Entonces, en su acuerdo plenario 3-2012, doctores, lo que hace la Corte Suprema es tomar el criterio del tribunal. Y dice, cierto, la suspensión de la prescripción no puede durar todo lo que uno quiera. Tiene que durar por un plazo razonable. Pero en vez de decir el plazo razonable debe ser un plazo que no supere el máximo, va a decir el plazo razonable es el plazo máximo más la mitad. ¿Bien? Ahora, este círculo se ha terminado de cerrar con esta casación. ¿Bien? Este círculo se ha terminado de cerrar con esa casación. ¿Por qué, doctor? Porque cuando la Suprema hace su rectificación y emite su acuerdo plenario 3-2012, lo que nos quedaba de sensación era, ya, perfecto, eso es lo que es nuevo Código Procesal Penal. Pero entonces, ¿cómo queda el Código Penal? ¿Cómo queda el Código Penal? Esa era la sensación que teníamos. ¿Qué vamos a hacer con lo que dice el Código Penal? El acuerdo solo llegó hasta ahí. La casación, doctores, les digo que cierra el círculo porque nos explica qué vamos a hacer con el Código Penal. Se entiende que para la Suprema no hay antinomia. O sea, no dice, ¿saben qué? El nuevo Código Procesal Penal tiene una regla diferente al Código Penal, por lo tanto, habría habido una derogación. No.
lo que dice es no hay antinomio. Por lo tanto, debemos entender que en materia de prescripción sigue vigente el Código Penal con todos sus artículos y sigue vigente el nuevo código con todo lo que dice sobre prescripción. Entonces, no es un tema que una norma deroga a la otra, o que una es mucho más específica que la otra, no. Los dos subsisten. Entonces, ¿qué se da en la casación que vamos a comentar? En la casación que vamos a comentar, doctores, la Corte Suprema dice, digamos, pongámonos un ejemplo. Es un delito, doctores, que tiene una pena de 2 a 4 años. ¿Bien? Máximo de la pena, 4 años. Digamos que el delito se cometió en el año 2012, mayo del 2012. ¿Cuándo tendría que prescribir? Tendría que prescribir en mayo del 2016, porque es el máximo de la pena y el máximo de la pena son 4 años. Entonces, doctores, esto tendría que prescribir en mayo del 2016. Se supone que es un delito instantáneo, comienza a correr la prescripción para llegar a mayo del 2016 y de repente llega la noticia criminis. ¿A quién? En el nuevo Código Procesal Penal, la noticia criminis tiene que llegar al Ministerio Público, porque es el conductor de la investigación. Entonces llega la noticia criminis al fiscal y el fiscal, doctores, en ese momento dice: dispongo diligencias preliminares. Esto que no tenía ningún significado antes, en la casación cobra significado. Directamente la Suprema se va al Código Penal. ¿Y qué dice el Código Penal? Que los actos de un fiscal o un juez interrumpen la prescripción. Entonces va a decir, el primer acto de intervención judicial o fiscal, el primero, es el que interrumpe. Quiere decir que si el fiscal formalizó, o más que formalizó, ordenó diligencias preliminares, ¿qué es lo que hace estas diligencias preliminares respecto a la prescripción? Interrumpe. ¿Cuál es el efecto de la interrupción? ¿Sabe qué? Tienen que volver a contar. ¿Cuánto van a tener que volver a contar? Desde mayo del 2012 van a tener que volver a contar para que opere la prescripción el máximo más la mitad. Ya no va a prescribir a los 4, esto va a prescribir a los 6. Es decir, esto prescribiría ya no en mayo del 2016, sino en mayo del 2018. Entonces, comenzamos a computar de nuevo, desde que el delito se cometió. ¿Cuánto? Se supone que ahora ya no 4, sino 6. Ya hubo diligencias, ya se dispuso diligencias preliminares, llega a manos del fiscal el informe de la policía y el fiscal dice en este momento: voy a formalizar investigación preparatoria. ¿Qué va a pasar cuando el fiscal formalice investigación preparatoria? Cuando el fiscal formalice investigación preparatoria, conforme dice ya no el Código Penal, sino el nuevo Código Procesal Penal, voy a suspender la prescripción. ¿Qué prescripción estoy suspendiendo, doctor? ¿Estoy suspendiendo la prescripción ordinaria de 4 o estoy suspendiendo la prescripción extraordinaria? La extraordinaria. ¿Por qué la extraordinaria? Porque ya operó la interrupción. ¿Con qué acto? Con la disposición que ordena diligencia preliminar. Se suspende. Muy bien, deja de contarse la prescripción. ¿Por cuánto tiempo se deja de contar la prescripción? Del momento que formaliza investigación preparatoria, se deja de contar la prescripción por el plazo ordinario 4 más un mitad 2. No va a computarse la prescripción por 6 años. Lo más probable, doctores, es que en ese tiempo ya haya sentencia. De hecho que sí, con el nuevo código. Pero digamos que no funciona el nuevo código, que las cosas van muy mal, y pasaron los 6 años y no hay sentencia. ¿Qué van a hacer ustedes? Van a continuar con la prescripción, que se detuvo cuando se formalizó. ¿Cuánto van a contar?
Ustedes están contando plazo extraordinario. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es contar 6 años. Que con la suspensión, Dios sabrá pues cuándo llegará a ser, probablemente 12 años más tarde o 13 años más tarde. Cosa que es imposible con el nuevo Código Procesal Penal. ¿Ven? O sea, el concepto, doctores, es un absurdo en términos de lo que es nuestra realidad. Sin embargo, bueno, pues ahí está el criterio. Hay que utilizarlo. Prácticamente también se ha desaparecido la prescripción con un criterio así. Sin embargo, teóricamente, uno tiene que saber que la Suprema ya ha logrado hacer congruente el nuevo código con el Código Penal. ¿Cómo? Considerando que el primer acto formal de un fiscal, que es la disposición de diligencias preliminares, es el que provocaría la interrupción de la que habla el Código Penal. Y considerando que la formalización de investigación preparatoria suspendería la prescripción, que de acuerdo a su acuerdo 3-2012 debiera ser por un plazo razonable, que no es otra cosa que el plazo ordinario más la mitad. Entonces, doctores, leemos todos esos pronunciamientos en conjunto, considerando que el primer criterio ha quedado sin efecto. Muy bien, doctores. Nos vamos a la siguiente diapositiva. Ay, desbordé el... No tomó foto, qué barbaridad. La siguiente no me voy a olvidar. Doctor, nos detenemos en el tema de la incautación. ¿Qué debemos tomar en cuenta sobre la incautación? Tenemos que tomar en cuenta que hubo un acuerdo plenario, el acuerdo plenario 5-2010. Este acuerdo plenario 5-2010 sobre incautación trató de establecer las características y cómo opera la incautación con el nuevo Código Procesal Penal. Lo primero es que salta su naturaleza de ¿qué? De medida coercitiva real. Pero a su vez salta su naturaleza de medida que limita derechos para tener elementos de convicción. Entonces, lo primero que nos hace notar el acuerdo plenario 5-2010 nos dice que la incautación es una medida de naturaleza dual. ¿Por qué de naturaleza dual? Porque funciona como una medida cautelar, busca asegurar fines del proceso en el sentido de efectos de una condena, pero a su vez es un medio a través del cual podemos lograr elementos de convicción. Es una medida de carácter instrumental. ¿Cautelar en qué sentido, doctor? Así como el embargo nos busca asegurar el pago de la reparación civil, la incautación busca asegurar un efecto de una condena. ¿Qué efecto? Hoy día se tiene más claro, gracias a la modificación que se estableció por el decreto legislativo 1104, respecto a lo que viene a ser incautación, decomiso y pérdida de dominio. Lo que se busca asegurar básicamente es un decomiso. Lo que se busca asegurar básicamente es un decomiso. Acuérdense, doctores, que no todo bien se incauta. Se incautan aquellos bienes sobre los cuales quiero asegurar una futura medida de decomiso o aquellos bienes que puedan considerarse como elementos de convicción. Porque hay otros que son intrínsecamente delictivos y esos que son intrínsecamente delictivos no se incautan, siempre se decomisan.
Ahora, doctores, cuando yo hablo de incautación y hablo de decomiso, estoy hablando dentro del marco de un proceso penal. Para que haya una incautación o un decomiso, estamos en el marco de una investigación penal. Si hay un decomiso, hemos tenido que pasar por un juzgamiento y tenemos una sentencia. Lo que no pasa con una pérdida de dominio. La pérdida de dominio, hoy día, doctores, es un proceso residual. Y cuando digo residual, es que se utiliza solo cuando los bienes son descubiertos, le voy a poner aquí, tardíamente. ¿Bien? Si yo tuve los bienes en el momento que inicié mi investigación, voy a hacer un registro domiciliario y ahí están los bienes. ¿Bien? ¿Qué sucede, doctor? Que si tengo los bienes en el registro, los incauto. Pero ¿qué sucede si yo llevo un juicio, el sujeto ya fue condenado y recién después de varios meses, ya con ejecución, llega un informe del extranjero que dice que él tiene varias cuentas en bancos suizos, no sé, panameños, etcétera? ¿Qué hago ahí? Ya no puedo incautar nada, doctores, ya no puedo decomisar nada porque ya estoy fuera de. ¿Qué voy a tener que hacer? Iniciar un procedimiento de pérdida de dominio. Entonces la pérdida de dominio hoy día ha quedado como un mecanismo residual, ahí está, último, ¿no? Cuando no se tuvo información oportuna. Yo ya acusé y ya en juicio oral aparecen los bienes. Ya no puedo, porque se supone que en la acusación tuve que haber hecho el pedido de decomiso. Todo lo que sea tardío podría entrar por un procedimiento de pérdida de dominio. Doctores, el acuerdo plenario nos dice que la incautación entonces tiene doble naturaleza. ¿Será fácil de describir o establecer esa doble naturaleza? En algunos casos sí y en algunos casos no. ¿Por qué? La incautación recae sobre el cuerpo del delito, entendido no siempre como cuerpo, sino como objeto, ¿no? Porque cuando el acuerdo plenario nos habla de cuerpo del delito, lo inmediato que nos viene a la cabeza es un cadáver, y el cadáver no se incauta, es un levantamiento de cadáver. Pero de hecho que el objeto del delito, doctores, podría ser la droga, podría ser un documento falso, podría ser el objeto que se llevan en un hurto, el cuerpo del delito. Muy bien, pero eso puede tener distintos destinos. Doctores, si es la refrigeradora y el televisor que se llevaron, que le pertenece a Ana Calderón porque se llevaron la refrigeradora y el televisor de mi casa, doctores, lo que van a hacer es levantar un acta de incautación y la van a conservar como prueba. No, yo voy a acreditar la preexistencia. ¿Y qué va a pasar si es que le pertenece al agraviado? Se le va a devolver. Y no es un acta de incautación, es un acta de hallazgo de los objetos que fueron materia de sustracción. ¿Qué sucede si no estamos hablando de bienes lícitos de alguien, sino qué pasa si estamos hablando de el objeto ilícito de un delito? Si es intrínsecamente delictivo, no se va a incautar. Lo que se va a hacer es decomisar. ¿Bien? Entonces dependerá. Y entonces, ¿qué queda luego? Quedan las piezas de ejecución, que son los medios, los instrumentos. Quedan las piezas de convicción, que son los indicios materiales. Vamos a ponerles la evidencia material. Y quedan, doctores, los efectos o ganancias. Los efectos o ganancias. Si utilizamos un arma de fuego, doctores, o utilizamos un arma blanca, ese es un medio. Y cabe que ese medio se requiera incautar, porque básicamente es un elemento de convicción. Si en una violación, doctores, encontramos la ropa de la víctima manchada de sangre, bueno, pues eso se va a incautar. No porque sea una pieza de ejecución,
no es el preservativo, que sería una pieza de ejecución, es la ropa de la víctima, es un elemento de convicción, se va a incautar. ¿Y qué pasa con todas las joyas que me compré a partir de los actos de malversación, peculado y colusión? Esas son las ganancias, los efectos, eso también se va a incautar. Pero el destino puede ser diferente. En algunos casos puede ser absolutamente instrumental para que sirva como elemento de convicción, pero en algunos casos, doctores, va a servir para decomisar y que estos bienes pasen a ser de propiedad del Estado. Pero en algunos otros va a cumplir o va a tener la doble naturaleza. Por ejemplo, las joyas van a ser elementos de convicción, pero a su vez esas joyas no pueden quedar en manos de quien cometió el delito. Esas joyas tienen que pasar a ser de propiedad del Estado. Doctores, cuando uno se fija en el acuerdo plenario, luego viene el tema de cómo se trabaja. Y nos señala dos reglas. Nos dice, una cosa va a ser el que la incautación se tenga que realizar en flagrancia y donde tenga que ser urgente que se incaute, no puede pasar más tiempo, en cuyo caso no vamos a poder ir a pedir autorización a nadie, ¿no? Es más, la ley de crimen organizado dice que si estamos dentro del marco de crimen organizado, la policía ante un hecho donde tiene que incautar en flagrancia no le va a pedir ni siquiera autorización al fiscal, va a incautar, pero de todos modos requerimos la confirmatoria judicial, la convalidación judicial. Y si es que no fuera urgente, no fuera flagrante, tenemos el tiempo para pedir la autorización del juez. Resalta el acuerdo plenario de que la intervención judicial es obligatoria. Antes o después. El antes o el después va a estar en función de ¿qué? El antes o el después va a estar en función de la urgencia, la flagrancia o no del caso que tengamos. Y luego advierte que según el código la confirmatoria debe hacerse de inmediato, que eso implicaría en el día, ¿no? Dentro de las 24 horas, cuestión que nadie cumplirá. Entonces el acuerdo plenario va a decir, no se preocupe, el que no cumplan con el plazo no invalida. El que no cumpla con el plazo no invalida. Lo fundamental es que haya intervención judicial. El que no observe el plazo no afecta a la diligencia. Y esto también nos lleva al hecho de que las medidas de coerción real, y acá hay que leer el acuerdo plenario 5-2010 con el acuerdo plenario 7-2011, las medidas de coerción reales, doctores, no necesitan trámite oral. Se guían por un principio de escrituridad. Salvo algunas excepciones, las medidas coercitivas reales no necesitan audiencia. No hay que hacer audiencia. Y tampoco necesitan bilateralidad. Es decir, no necesitan contradictorios. No es que yo tengo que correr de traslado y decirle a ver qué opina de la medida que le voy a aplicar. ¿Por qué? Porque existe un alto riesgo de que desaparezcan los objetos de ley. Entonces, tiene un trámite que no es igual a las personales, ¿no? Las personales siempre son en audiencia y las personales siempre son con debate. Las reales no, las reales son escritas, el trámite, y no hay necesidad de correr traslado porque existe posibilidad de que se puedan perder. Bueno, doctor, acuerdo plenario 5-2010 de la mano con el acuerdo plenario 7-2011. Pero a esto, ¿qué le vamos a añadir? Le vamos a añadir esta casación 57-2010 de la libertad. ¿Por qué? Porque, doctores, toma esta casación todos los criterios que se dieron en el acuerdo plenario 5-2010. Toma todo. No se hace de mayores problemas. Pero luego se detiene, doctores, en el problema de la incautación. O sea, ese es el problema ahora. ¿Cuál es el problema? Si no hay resolución judicial. ¿Qué hemos dicho? Que la intervención judicial es obligatoria.
¿Antes o después? Bueno, pues la casación da un paso más y dice, ¿qué pasa si no hay? ¿Qué efecto tiene el que no haya habido intervención del juez? Bueno, depende. Si debía ser anterior, es decir, que esa incautación debía contar con autorización del juez y no se hizo, nulo absolutamente. Nulo absolutamente. Es un vicio esencial. ¿Bien? Porque entiéndase que el control previo era posible en tanto que no había una razón de urgencia o de peligro que sacrificara, digamos, una intervención anterior. ¿Y qué pasa si es posterior y no se hizo? Es subsanable. ¿Por qué es subsanable, doctores? Porque en el acuerdo plenario 5-2010, ¿qué nos dijo? El tema de plazo no importa. O sea, la idea es que lo hagan. Cuando lo hagan es otra cosa. Bueno, pues es subsanable, o sea que lo pueden hacer todavía. Sin embargo, doctores, al darse estos efectos, viene lo que se da luego, ¿no? Les estoy borrando de nuevo. Bueno, lo había copiado, doctor. Bien, doctores, la confirmación inmediata debe evaluarse caso por caso. ¿En qué sentido? Tampoco es que ustedes pueden realizar la confirmación cuando quieran. Y ahí vuelve a ingresar. La confirmatoria, si bien no necesitan hacerla de inmediato, como dice la ley, dentro de 24 horas o en el día, pueden hacerla así con cierta libertad, pero tampoco es absolutamente arbitrario. De hecho, que tendrá que ser en un plazo que resulte razonable y eso se evalúa caso por caso. Si se advirtiera, doctores, de que no se hizo el control posterior dentro del marco de lo razonable, bueno, no invalida la diligencia, pero de hecho que hay responsabilidad funcional. De hecho que hay responsabilidad funcional. ¿En quién, doctores? En el fiscal, que es quien se entiende que es responsable de requerir la confirmatoria judicial. Entonces leemos el acuerdo 5-2010 de mano con el 7-2011 y lo complementamos con la casación que acabamos de desarrollar. Procesos, doctores. Tenemos en el nuevo Código Procesal Penal ciertos procesos. Tenemos, doctores, el proceso común, que es el proceso modelo, sobre el cual hay que conocer bien sus etapas, sus plazos, el objeto de cada etapa. Tenemos, doctores, el proceso inmediato, sobre el cual existe un acuerdo plenario que se realizó con el afán de distinguir lo que es la acusación directa del proceso inmediato. Acuerdo plenario 5-2011. ¿Bien? Tenemos un proceso de terminación anticipada que no hay que confundir de ninguna manera con la conclusión anticipada de debate, para lo cual debo observar el acuerdo plenario 5-2009 y también el acuerdo plenario 5-2011. Tenemos, doctores, un proceso de seguridad en el que se encuentra la casación 16-2009. Y tenemos los procesos de faltas, querellas y funcionarios de alto nivel. De hecho, doctores, que es exigible que uno sepa el proceso común
en torno a plazos, objeto de cada etapa, qué es lo que se hace en cada etapa, qué facultades tiene el juez, qué facultades tiene el fiscal. Doctores, cómo es que funciona el proceso inmediato en referencia a la acusación directa y las diferencias fundamentales entre terminación y conclusión anticipada del debate. Es imperdonable que no se sepa esto. ¿Bien? Doctores, proceso de seguridad. ¿Qué pasa con el proceso de seguridad? Con el proceso de seguridad, doctores, tenemos un proceso similar al proceso común en términos de ¿qué? En términos de estructura. Pero al tener la misma fórmula del proceso común en términos de estructura, también goza de las mismas garantías. Estando en un proceso de seguridad, doctores, estamos básicamente recorriendo las mismas etapas de un proceso común. Va a tener diligencias preliminares, va a tener investigación preparatoria, va a tener una etapa intermedia y va a tener una etapa de juicio oral. El mismo esquema. Y como en cada una de estas etapas, doctores, hay intervenciones con determinado objeto, ¿no? Investigar para encontrar elementos de convicción, intermedia para sanear los términos de la acusación y juicio oral para actuar la prueba. Bueno, teniendo el mismo esquema, tiene las mismas garantías en torno a lo que es el derecho de defensa, el derecho a probar, como pasa en un proceso común. Pero, ¿qué diferencia un proceso de seguridad respecto a un proceso común? El objeto de debate, doctor. En tanto que, mientras que en un proceso común yo discuto si el hecho se cometió, el hecho que se configura como delito, y si el sujeto es responsable, y cuál es su grado de responsabilidad en ese delito, para luego ingresar a ver qué pena le corresponde. Ese es el objeto de discusión de un proceso común. En un proceso de seguridad voy a discutir si el hecho se dio y si el sujeto realizó ese hecho, pero además si es que este es peligroso o no en base a un estado de inimputabilidad, para luego pasar a discutir una medida de seguridad. Entonces lo que cambia es el objeto de discusión. El objeto de discusión es el que varía. Y cuando hablamos de establecer el estado de inimputabilidad y su peligrosidad, cumple una función fundamental la pericia psiquiátrica. La pericia psiquiátrica es la condición básica, doctores, para estar en un proceso de seguridad. Que el sujeto haya sido sometido a un examen psiquiátrico y que lógicamente arroje un estado de inimputabilidad. Lo que hay que tener cuidado es ver cuándo una persona es inimputable para efectos de un proceso de seguridad. Porque si uno se va al Código Penal, las situaciones de inimputabilidad comprenden a menores de edad, que no es el caso. Ellos van a procesos de infractores, y comprende las situaciones de anomalía psíquica grave, alteración de la percepción y alteración de la conciencia. Para que sea objeto, doctores, de una pericia psiquiátrica y un proceso de seguridad, estas condiciones tienen que ser graves y no solo graves.
permanentes. Hay dos condiciones básicas: que sea grave y, ojo, no es una cuestión transitoria, no temporal, es una cuestión permanente. En esos supuestos, si la pericia arroja alguna de estas circunstancias, vamos a estar dentro de un proceso de seguridad. Ahora, doctores, ¿qué pasa si yo tengo una persona con grave alteración de percepción? Por ejemplo, una persona que tiene una inteligencia por debajo de lo normal. De hecho, que realizó, tenemos elementos para decir que realizó. ¿Peligroso? ¿Una persona con problemas de percepción será peligrosa? Lo más probable no, doctores. Lo más probable no. Distinto es que yo diga, tiene anomalías psíquicas graves y permanentes. Este señor sí puede llegar a ser peligroso. Pero ¿quién lo va a decir? No lo va a decir ni el fiscal ni el juez. La condición básica es la pericia psiquiátrica. No solo para que nos diga que es enfermo y nos diga qué tan grave es y qué tan permanente o cuánto puede perdurar en el tiempo, sino que es de aquí de donde vamos a derivar el carácter peligroso. ¿Qué otras características tiene el proceso de seguridad? Que al momento de concluir la investigación preparatoria, el fiscal va a presentar un requerimiento que no propiamente se podría calificar como requerimiento acusatorio. Sería un requerimiento de medida de seguridad. Y ese fiscal debe dejar claro en ese requerimiento que el hecho se ha dado, que el hecho es delictivo, que hay un pedido de una medida de seguridad, por ejemplo internamiento, y que está sustentado en el hecho de su estado de inimputabilidad y está sustentado en el pedido. O sea, tiene que cumplir con una sustentación prácticamente igual que la que se formula en una acusación. Segundo, ¿va a hacerse un juicio oral? Sí, el imputado. No necesitamos en el juzgamiento, doctores, que el imputado vaya. Puede ir representado por un jurado. Eso quiere decir que puede ser condenado ausente. Sí. En el caso del inimputable no necesitamos que esté para su condena y que haya estado durante el juicio. ¿Por qué? Ahí viene todo el tema de la ponderación, doctor. Su estado de salud frente a la exigencia procesal de que esté presente. Bastará que esté su jurado. Siguiente punto, doctores. Va a haber una sentencia que podría ser absolutoria. Hay dudas, su presunción de inocencia no ha sido destruida, absuelve, o puede ser una sentencia donde se impone medidas de seguridad. ¿Qué quiere decir? Que en un proceso de seguridad no hay condena, porque no hay reproche, doctores. Lo que estamos haciendo es dictarle una medida de seguridad, no con fines punitivos esencialmente, sino con fines preventivos y principalmente curativos. Entonces tiene una connotación distinta. Y es obligatoria la presencia en juicio ¿de quién? De los peritos psiquiatras, que tendrán que explicar e ilustrar con el interrogatorio, contrainterrogatorio, qué cosa hicieron, qué técnicas usaron, por qué arribaron a dichas conclusiones. 5, doctor. El que estemos en un proceso de seguridad no quita la posibilidad de regresar a un proceso común. Yo puedo ir de un común a uno de seguridad, de un seguridad a un común. Para eso estuvo esta casación. Y en esta casación nos hizo dar cuenta de que el código prevé la posibilidad de convertir el proceso común en seguridad, pero nada quita la posibilidad de que podamos convertir uno de seguridad nuevamente en común. El problema era ¿y cuándo y cómo? ¿Cuándo y cómo? Lo que va a decir la Suprema es
lo pueden hacer en cualquier estadio, incluso en pleno juicio. Pero si esa conversión se da, como tiene la misma estructura y las mismas garantías, habrá que preocuparse de lo que se hizo en torno a pruebas, alegatos, no, pero hay una sola preocupación. ¿Cuál? Que el imputado nunca estuvo y tiene que estar. Si convertimos a uno de seguridad en común, deberemos cumplir ¿con qué? Con garantizar que esas diligencias que se hicieron sin él, ahora que es común, se tengan que hacer con él. Claro que de hecho también va a cambiar el contenido en cuanto a requerimiento de medida de seguridad. Tendrá que el fiscal pronunciarse y requerir la pena correspondiente, y habrá que discutir sobre eso. Pero digamos que la característica esencial que impide que esto se invalide es que ese acusado que nunca estuvo, ahora esté en las diligencias en las cuales su presencia es determinante. Pero, doctores, ¿de qué supuesto de inimputabilidad estamos hablando? ¿De la inimputabilidad al momento de comisión del delito o de la inimputabilidad sobrevenida? ¿O de las dos? Nuestro código, doctores, establece dos supuestos: el que mató estando en condiciones de inimputable y el que luego lo lleva a la prisión preventiva y de un momento a otro comienza a ver algunas cosas en su celda. Hay la sobrevenida y hay la que nace en el momento o la que estuvo antes que cometiera el hecho. Bueno, pues aquí yo estoy refiriendo a aquella que se produce o la que estuvo antes de que el hecho se diera. ¿Qué pasa con la sobrevenida, doctor? Con la sobrevenida, que es rara, ¿no? Pero nuestro legislador probablemente quiso regular esto porque era un punto en el cual muchos ejecutaban actos de mala fe. La sobrevenida es que de un momento a otro el señor que estaba sano comienza a presentar algunas características de falta de lucidez y decían fácil, lo declaran inimputable, lo mandan a un internamiento y de aquí a un año lo sacamos del internamiento. ¿Qué es lo que ahora dicen? No, si es que le vino algún problema luego, se suspende el proceso. Ahí no es que hay que convertir en un proceso de seguridad, ahí se suspende el proceso. ¿Saben cuál es el problema? Que no dice el código por cuánto tiempo se suspende. Lo que diera la impresión es, se suspende hasta que esté sano, ¿no? Que es en realidad, ahí hay un vacío importante en nuestro nuevo Código Procesal Penal, porque tampoco uno puede dejar eso al aire. Tendría que haber dicho, ¿no? Se suspenderá mientras no hay un pronunciamiento especializado que sostenga que ya esta persona se recuperó, no sé, se me ocurre. No creo plazo, doctores, porque ponerle un plazo sería muy arbitrario, en el sentido de que las enfermedades pueden ser distintas y cada uno de nosotros también, pero debió haber regulado el legislador en qué supuesto esto se tenía que dar. Pasamos a lo que viene, doctores. Tenemos luego el siguiente acuerdo plenario. Entonces hay que saber conclusión anticipada del debate, hay que saber terminación anticipada del proceso, hay que saber diferencia entre proceso inmediato y acusación directa. Estos son aspectos fundamentales y el desarrollo del proceso común. Doctores, asistencia facultativa a la audiencia de apelación. ¿Bien? Asistencia facultativa a la audiencia de apelación. Ahí tenemos un acuerdo plenario, que es el acuerdo plenario 1-2012 ordinario, pero que en realidad es el acuerdo plenario 1-2014, porque fue publicado en el año 2014. Bien, pero la Suprema decidió llamarle 1-2012 ordinario. Este acuerdo plenario, doctores, trata la problemática del recurso de apelación. Problemática que hoy día se ha extendido a varios aspectos, ¿no? Ya no es solamente este tema, sino que presenta el recurso de apelación una serie de problemas
que por cierto ya la Corte Suprema en diversos pronunciamientos ha trabajado. Doctores, primer punto. Nuestro código consagra el derecho a recurrir. No consagra la instancia plural. ¿No le parece raro? No lo hace, doctores, por el carácter dispositivo que tiene la impugnación en el nuevo sistema. No se ve como una cuestión jerárquica obligatoria, sino pasa por un control de que depende de quién. Un control que depende de las partes. Son las partes las que determinan que un caso pueda ir o no a segunda instancia, a partir del derecho que tienen de recurrir. Es parte, sí, es un contenido más de la garantía de instancia plural. Por lo tanto, tiene relevancia constitucional. El derecho a recurrir, dada su relación con la garantía de instancia plural, tiene relevancia constitucional. Pero podríamos decir que es un derecho de orden o de trascendencia constitucional, pero con desarrollo legal. Es un derecho fundamental de configuración legal, porque el cómo, cuándo, dónde se ejerce no lo dice la Constitución, lo dice el Código Procesal. Entonces su nombre técnico sería un derecho constitucional de configuración legal. Como se consagra el principio dispositivo en materia recursiva, el principio dispositivo en materia recursiva muestra dos cosas, doctores. Uno, la posibilidad de renunciar al derecho y la posibilidad de desistirse del derecho. El renunciar al derecho, que supone el no plantear el recurso. El no plantear el recurso. De manera, doctores, que la ley dice que tiene 3 o 5 o 10 días y no lo hizo. Renunció. O la posibilidad de desistirse, que interponga su recurso, llega a interponer el recurso y luego dice no voy a continuar. Y cabe la posibilidad de desistirse hasta la vista, o sea, hasta antes de la audiencia, con la posibilidad de que si esto pasa, condenen a quien se desistió al pago de las costas que dio origen a la tramitación de este recurso. Como es dispositivo, esto está permitido. Entonces, viene el problema. ¿Cuál es el problema que toca el Acuerdo Plenario 1-2012 en complemento, doctores, con esta casación 52-2009 de la ciudad de Arequipa? El hecho de que tenemos un régimen para apelación de sentencias y tenemos un régimen para apelación de autos. Cuando se trata de apelación de sentencias, se dice que se interpone el recurso contra la sentencia y nos citarán a una audiencia. Y la presencia del recurrente para esa audiencia es obligatoria. Que si el recurrente con una citación debida no se presenta, entonces su recurso será declarado inadmisible. Doctores, si el recurrente, que es el interesado, con una notificación debida no se presenta, no tiene interés. Entonces esto se toma como una fórmula de ¿qué? De desistimiento tácito. Que se cree en algunos lugares de nuestro país que así como opera para las sentencias, opera para los autos. Entonces, en la apelación de un auto, también se interpone recurso de apelación, se cita una audiencia de apelación y el recurrente no va. Y entonces, vía interpretativa se dice, ahí también debe ser inadmisible.
La interpretación se basaba, doctores, en que en cuanto al régimen de apelación de autos había un vacío y que debíamos aplicar la regla de apelación de sentencias bajo una fórmula de analogía. ¿Qué va a decir la Corte Suprema? Va a decir, primero, que no hay vacío. Si ustedes van al texto de apelación de autos, claramente dice que estarán presentes quienes quieran intervenir, o los que quieran intervenir. Entonces no hay vacío, sí dice algo. Y segundo, yo no puedo aplicar analogía en materia procesal penal, salvo que fuese bona parte. Y aquí la sanción es de inadmisibilidad. Si eso lo aplico de manera analógica, no es bona parte, es mala parte. Entonces la Suprema dice no. Y establece en el Acuerdo Plenario 1-2012 la siguiente regla, que en apelación de autos, la presencia de los sujetos procesales, y esto lo reitera la Casación 52-2009, es facultativo. Que puede estar quienes quieran estar e intervenir quienes quieran intervenir. Porque, doctores, la naturaleza de la apelación es diferente. Entiéndase que cuando uno apela una sentencia, puede abrir todo un nuevo juicio. Y ese juicio no va por derechos, sino que también van por hechos y valoración de la prueba. En cambio, en autos es un tema de puro derecho, doctores, es revisar lo que hizo el inferior bajo ciertos presupuestos que la ley otorga. Por lo tanto, ahí no necesito necesariamente que las partes, o no requiero que las partes me, digamos, cultiven o me ilustren, diré, sobre el derecho, porque el juez conoce derecho más que nadie. Entonces, funciona de modo diferente. Esto se va a complementar y se ha mantenido con la idea de que el Tribunal Constitucional va a señalar de que la palabra recurrente estaba siendo interpretada como recurrente en persona. ¿Qué quiere decir? Que si el recurrente era el sentenciado debía estar en la audiencia de carne y hueso ahí, ¿no? Y había que verlo, tocarlo, para que no le digamos inadmisible. ¿Qué dijo el tribunal? Interpretar de esa manera es vaciar el contenido del derecho a recurrir y la instancia plural. Entonces, bastará que esté su abogado. Bastará que esté su abogado. Ahora, ¿qué otros problemas? ¿Ya le tomaron su foto, doctores? ¿Qué otros problemas trae la apelación? Y que también debemos recordar. ¿Qué otros asuntos trae, doctores, la apelación y que debemos recordar? Ahí está. Muy bien, esa es la prueba. Muy bien. Los siguientes problemas de la apelación deben tomarse en consideración. Primero, doctor, cuando se trata de apelación de sentencias, de autos no hay problema, porque en autos las partes todas pueden ir cuando quieran, y eso lo incluye a quién, eso lo incluye al fiscal, aunque en realidad él debiera estar presente en todo aquello que le interesa con el fiscal superior y debiera estar presente en todo aquello que debe controvertir también por un tema, digamos, de obligación, de acción, de ser titular de la acción penal. Pero cuando se trata de apelación de sentencias, esto adquiere otro tipo de dimensión. El recurrente, doctores, si es el Ministerio Público, está obligado a asistir. Si el Ministerio Público, doctores, en este caso el fiscal provincial, no es el que va a ir, sino el fiscal superior, ese fiscal superior se puede desistir si no cree adecuado el recurso planteado por el inferior, pero lo tiene que hacer motivado y por escrito. Motivado y por escrito. Y si el fiscal no fuera el recurrente, si no fuera el recurrido, o sea, quien apeló es el sentenciado, el fiscal también está obligado a ir. ¿Por qué? Porque tiene que defender la posición del Ministerio Público.
sea porque tiene que ir que es el recurrente, o sea que tiene que ir porque hay un recurrido, él es el recurrido y está obligado, doctores, eso requiere que ese fiscal superior esté preparado. Y no solo preparado en los términos del recurso, sino que esté preparado en términos de la teoría de caso que llevó adelante el fiscal provincial. Eso hace posible que cuente con el apoyo del fiscal provincial, en el sentido de que lo puede ilustrar y hasta lo puede acompañar a la audiencia. Claro que él no es el que va a ser el protagónico, ¿no? El protagónico siempre va a ser, en este caso, el fiscal superior. Pero luego se dice, bueno, con el fiscal no hay problema. ¿Y qué pasa con el imputado? Si el sentenciado es el recurrente, como todos, está obligado. Pero los recurrentes siempre están obligados. Y en todo caso, acabamos de ver que bastará con que esté su abogado. Bueno, bastará con que esté el abogado. Pero, doctores, ¿qué pasa si el sentenciado es el recurrido? ¿Estará o no estará obligado? Se supone que para ser recurrido, la sentencia, ¿cómo debió ser? Absolutoria. ¿Y quién está impugnando? El Ministerio Público. Dos posibilidades de acción del Ministerio Público. Uno, que se revoque para que lo condene, y para eso ofrecido nueva prueba, con lo cual se va a abrir un nuevo juicio, o que se declare nulo. Dígame, ¿debe o no debe ir el sentenciado recurrido? De hecho que debiera, ¿bien? De hecho que debiera, porque su sentencia absolutoria corre el riesgo de dejar de ser absolutoria. ¿Va a ser condenatoria o va a ser nulo? Pero donde tiene que estar es cuando existe la pretensión de que su absolución se convierta en una condena. ¿Por qué? Porque la prueba solo se va a obtener si es que, doctores, existe contradictorio. Bien, la prueba solo se va a obtener si es que existe contradictorio. Yo no puedo hacer un juicio en el que no haya contradictorio. Ahora, eso no implica que esté él, bastará que esté su abogado. Pero, ¿habrá el caso en donde él tenga que estar? Y entonces, doctores, la Corte Suprema en una casación dijo, se entiende que el imputado debe estar en la actuación de un juicio, se entiende que debe estar. Sin embargo, no es como en el modelo anterior, ¿no? Que tiene que estar siempre. No, hay algunas actuaciones en donde su presencia es determinante. Es en esas actuaciones en las que el acusado, en este caso el sentenciado, tendría que estar a nivel de juicio, en nivel de apelación. Eso podría implicar que si el sujeto no se presenta, y está solo su abogado, mientras sean actuaciones donde su presencia no es determinante, no pasa nada. Pero ¿qué pasa si yo lo cito y le digo, mira señor, lo tenemos que examinar, tiene que venir usted, y no viene? Entonces puede estar generando ¿qué cosa? La posibilidad de una declaratoria de contumacia. Entonces, la Corte Suprema nos dice, no es que el concepto contumacia nos venga a la cabeza de inmediato, por la sola inasistencia del acusado, pese a estar notificado. Nos va a venir a la cabeza solo si ese acusado tenía que estar, y eso en función a que su presencia fuera determinada. Sin embargo, hay que abrir aquí una nota y decir lo siguiente, que hoy día la condena del absuelto, ya van 2 casaciones, hoy día la condena del absuelto está entredicho, doctor. ¿Por qué? Porque la Suprema ya estableció de que la condena del absuelto no atiende a la exigencia del doble conforme que exige el pacto
internacional de derechos civiles y políticos. Que no es un tema nuevo, doctores. Ojo, ese es un tema que ya se vino discutiendo hace mucho tiempo en el Perú, desde que el nuevo código se comenzó a implementar, sino que antes que esto, la Sala de Derecho Constitucional y Social había dicho de que el sistema nuestro de condena de absuelto no generaba ninguna vulneración a este principio del doble conforme, porque sucedía como en España. El doble conforme estaba garantizado ¿con qué? Con la casación. Entonces, la Sala de Derecho Constitucional dijo, no se preocupen, no pueden ejercer control difuso, miren que estamos siguiendo el modelo español y la casación es garantía suficiente. Y alguien dice, ¿y por qué la Suprema hoy día cambia de buenas a primeras? Y dice que esto sí es inconstitucional y va contra un pacto. Porque, doctores, ya hay un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el caso Mohamed versus Argentina, donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos, igual que en el caso peruano, los argentinos implementaron la condena del absuelto. Y bajo el mismo esquema del español dijeron, no importa, con la casación se arregla todo. ¿Qué es lo que ha dicho la Corte? No, señor, la casación no garantiza instancia plural, porque la casación es un recurso limitado, solo a cuestiones de puro derecho, es un recurso que tiene muchos filtros, no es de fácil acceso. Entonces, ¿qué ha concluido diciendo la Suprema? Ha concluido diciendo, bueno, esto no se debe aplicar más. Primera decisión, exhortamos al Poder Legislativo para que reforme el nuevo Código Procesal Penal. Para que desaparezca la condena del absuelto, no, para que cree un recurso y cree un órgano que lo vea. Que, doctores, no es pues. ¿Qué vamos a crear un órgano solamente para que vea condena de absuelto? O se lo asignamos a lo que ya tenemos y generaremos algún recurso particular, no sé cómo lo llamaremos, para efectos de que se vea. Entonces no dice reforme, no dice reforme y cree, no dice reforme y cree una cosa o desaparezca, no dice cree un recurso y vea qué órgano lo va a llevar a cabo. Pero el otro efecto, ¿cuál es? El segundo efecto, doctores, es que las condenas del absuelto se están declarando en casación, nulas. Entonces la Suprema está diciendo, fundado el recurso, nula la condena. ¿Bien? Porque esto va contra el pacto. Perfecto, pero ¿y después de eso? ¿Bien? Ahora no lo tengo a la mente, doctor. Sí, pero si ustedes googlean, ponen en Google, doctores, porque van a encontrar hasta dos. Una es del 2013 y otra del 2012. Ponen condena del absuelto. Y está ahí publicado, hay 2 páginas que la tienen. Y ahí la bajan. Y van a ver que hay 2 doctores que trabajan esto que estamos viendo. Entonces, doctores, ahí lo que tenemos es un problema que no ha terminado de solucionarse. Porque efectivamente se dice nulo, ya nulo, devuélvase. ¿Y qué hacemos? Confirmamos la absolución. ¿Dónde queda, doctores, que en este caso ya hay pruebas de que el sujeto es culpable? ¿O es que el superior tendrá que decir, bueno, no absuelvo, no condeno, pero declaro nula la absolución y que el inferior haga un nuevo juicio y a ver si esta vez condena? Pues es un tema bastante complicado porque nos tendría que retrotraer hasta de repente un nuevo juicio o hasta audiencia de control de acusación para permitir que esa prueba que no entró ingrese. ¿Bien? O que ingrese en instalación de audiencia como si fuera nueva. Bueno, entonces no ha desarrollado más y simplemente ha generado este efecto. Siguiente asunto respecto a la apelación, doctor. El siguiente asunto sobre la apelación tiene que ver con el tema de que el juez superior no puede dar un valor diferente a la prueba personal.
Ese es un tema. Y el segundo tema es, ¿qué pasa si se advierten omisiones en el aspecto de la valoración de la prueba? Bien. Doctores, la Corte Suprema, respecto a que no se puede valorar de manera distinta la prueba personal, advierte de la inmediación como un principio fundamental de la actuación de la prueba. Que el juez tenga cercanía con la prueba, y cuando hablamos de la prueba personal, de hecho que sí, para poder percibir algunas cosas. Sin embargo, la Suprema advierte que el ejercicio de inmediación supone dos tipos de trabajo de parte del juez. Que el juez percibe y el juez razona. En la valoración de la prueba personal, el juez hace dos cosas: percibe y razona. Es más, hay una sentencia del Tribunal Constitucional por el tema de la videoconferencia, y te dicen, que ha salido hace poco publicada, ¿no? Y que te dice si la videoconferencia se debe admitir o no. ¿En términos de qué? En términos de inmediación. Pero, doctores, la videoconferencia supone un contacto a través de un medio tecnológico que hay que preguntarse si puede limitar la percepción y se puede limitar el razonamiento. La percepción es que uno pueda, a través de sus sentidos, digamos, entrar en contacto con la prueba, que pueda oír, que pueda tocar, que pueda ver y también olfatear, que es lo que no podríamos hacer con una videoconferencia. Vamos a poder ver, vamos a poder escuchar, vamos a poder tocar, no, y vamos a poder oler, tampoco. Entonces uno dice, por eso se afecta la inmediación. Un momentito. De todos los sentidos, hay dos que funcionan principalmente en una prueba personal. No el olfato, pero yo no voy a ir a oler al testigo, ¿no? Tampoco es que tengo mucho interés en tocarlo. ¿Qué es lo principal? Lo principal es ver y escuchar. Entonces, a través de la percepción, yo puedo ver y escuchar. Y a partir de que veo y escucho, me formo ciertas conclusiones. Esas conclusiones, nadie las puede tocar. Son zonas cerradas, también conocidas como zonas opacas. ¿Por qué, doctores, son opacas? ¿Por qué son cerradas? Primero, que nadie puede reemplazar al juez en ese ejercicio. Es lo que él ha percibido en ese momento y lugar. Un tema muy personal, pero a su vez opaco. ¿Por qué opaco? Porque Dios sabrá qué habrá tenido en su cabeza el juez cuando percibió. Doctores, a veces los campesinos, al momento de coger su gorrita, ustedes han visto, cogen el borde de la gorra cuando están nerviosos y comienzan a coger así el borde. El que esté cogiendo así, ¿qué percepción puede generar? Para mí, que está nervioso, pero para otro será una inseguridad, y para otro ya más directo, está mintiendo. Eso nadie lo puede, doctores, nadie puede reemplazar al juez en ello. Y segundo, no sabemos exactamente qué lo está guiando a concluir así. Sus experiencias pasadas, de repente ya tiene tantos años en la judicatura que esto le ha servido y casi es una regla. Cada vez que alguien lo ve así, realmente miente. Es una zona opaca, no podemos ingresar. Tal vez sus experiencias de niñez, doctores, no sabemos. ¿Bien? Entonces, ¿qué hace la Suprema? Dice, esto es intocable. ¿Pero qué se podría tocar? El razonamiento. ¿Y por qué se podría tocar el razonamiento? Porque el razonamiento se guía con ciertas reglas objetivas. La lógica, la ciencia y la experiencia, o las máximas de experiencia. ¿Y qué podría suceder en un caso concreto? Que un tribunal ha dado valor a una prueba personal, a un testigo, a una víctima, a partir de un absurdo. Es decir, de un hecho que es imposible que pueda suceder así.
porque científica, lógica y naturalmente no podría pasar así. Y le han hecho, digamos, le han dado oídas a eso. Segundo, cuando lo oído, lo que escucharon, no es lo que consignaron. Hay muchas personas, doctores, que interpretan algunas, que viven interpretando todo, ¿no? Uno le hace una pregunta en un examen y lejos de contestar lo que le están preguntando, está en ese momento. ¿Qué habrá querido decir? Pero si había supuesto tal cosa, y le comienzan a añadir cosas. Bueno, en una conversación también, lo mismo pasa cuando uno escucha un testigo. El testigo te cuenta una cosa, que es muy, digamos, tal vez una cosa muy objetiva, con datos muy ciertos, pero la persona lo pasa por un filtro. Y al pasarlo por ese filtro, lo que era blanco lo convierte en negro. Que vio 2 y él dice 3. Y eso puede pasar al momento de hacer la valoración. ¿No sería posible poder agregar un punto más, que sería el aspecto subjetivo del momento que se está dando esa condena o esa evaluación? Así es. Y asimismo, entre comillas, o segundo, si la persona que está condenando totalmente el sexo masculino o el sexo femenino, porque es diferente la percepción que puede tener una persona hombre, por ejemplo, en el delito de violación sexual, o una persona mujer condenando. Así es, doctor. Es como le presentaran una testigo que es muy guapa, de hecho que usted no le va a perder la atención. Por supuesto. Y si es muy fea, probablemente usted se duerma. O sea, miren al punto que podemos llegar, aunque parezca gracioso. Sí, doctores, o sea, hay muchos factores. Puede tener que ver con la belleza, con la raza, con el momento que esa persona podría haber estado viviendo, no sé, no tomó desayuno, cualquier cosa. Pero puede haber una interpretación y puede agregarse hechos y consignar algo diferente. Por eso los audios son fundamentales. Por eso los audios son fundamentales. Y si hubiera vídeos, doctores, para todas las audiencias sería maravilloso, porque eso ayudaría más a percibir y entender cómo se dieron las cosas. O ese testigo tuvo una versión que en segunda instancia es desvirtuada. Juzguemos con estas 3 posibilidades, doctor. Si los aspectos percibidos no los puedo cambiar, eso no los toco. O sea, tal como valoró el juez de primera instancia, debo considerar válida esa valoración, porque yo no estoy actuando esa prueba. No puedo tocarla. Pero si yo voy a conclusiones que derivó a partir de la prueba actuada y encuentro, por ejemplo, un absurdo, o encuentro que lo oído no es lo consignado, en una primera casación del año 2007 de Guaura, doctores, la Corte Suprema dijo, en esos casos queda abierta, estas zonas se abren. Y del texto de esa casación quedó el mensaje de que, abierto, eso quiere decir que valoro de nuevo. Bueno, doctores, varios años después, 2012, en una casación de Guaura, la Corte Suprema dijo, un momentito, usted valoró equivocadamente y generó razonamientos equívocos, científicamente, lógicamente, por algún factor, pero eso nunca le autoriza al juez de segunda instancia a dar un valor distinto. Lo único que ejecuta sobre eso es un control. Control que ante un vicio tan grande, lo que puede generar es la nulidad por una afectación a la debida valoración de la prueba. Miren cómo cambia, doctores, ¿no? Inicialmente dicen, sí, usted tiene ahí una zona abierta y puede dar una valoración distinta. Luego avanza un poco y dice, no, el de segunda instancia siempre va a estar limitado sobre la prueba personal, porque no ha ejercido inmediación. Pero en estos aspectos, mientras que aquí no puede hacer ningún control, no puede, aquí sí podría hacer un control. Y si encontrar estas situaciones, bueno, ejerciendo el control, ¿qué es lo que va a concluir? Va a concluir que esa decisión es nula por afectación a la debida valoración de la prueba. ¿Y qué pasa, doctores, si fuera desvirtuada?
Si fuera desvirtuada, yo voy a tener al testigo que rindió su declaración ante el juez y voy a tener a mi testigo que rindió la declaración ante mi segunda instancia. Ahí lo que vamos a hacer es valorar qué es lo que está generando mayor convicción. De hecho, que es posible que la declaración desvirtuada sea bien desvirtuada, en cuyo caso ese juez superior le terminará dando valor a la declaración que desvirtúa, pero que ojo, se está actuando en su sede, con lo cual él está ejerciendo ¿qué cosa? Inmediación. Entonces ya va mejorándose, doctores, los criterios en torno a este tema. Luego entramos a las omisiones en la valoración de la prueba. Se ofreció X, Y y Z. Se admitió X, Y y Z. Se actuó X, Y y Z. A la hora que el juez sentenció sobre X y Y. ¿Qué dijo sobre Z? No dijo nada. Entonces, bajo la idea de que la prueba debe ser valorada en conjunto y que el juez tiene la obligación de expresar por qué acepta y por qué rechaza, se va a decir, bueno, ese es el contenido de lo que es la debida valoración de la prueba. Si eso es así, y el juez se olvidó de valorar una prueba que fue admitida, actuada, no la tomó en cuenta y no dijo nada, bueno, yo voy a interponer mi recurso diciendo que me afectaron el debido proceso bajo la idea de una indebida valoración de la prueba. ¿Qué va a decir la Suprema? Bueno, pues no siempre genera nulidad. No siempre genera nulidad. ¿Cómo yo sé que sí o que no? Utilizo un método, que es el método de supresión hipotética. Utilizo el método de supresión hipotética. ¿Qué implica ese método de supresión hipotética? Preguntarme, si hubiera considerado Z, ¿las cosas hubieran sido distintas? Si digo sí, nulo. Si digo no, no pasó nada. ¿Bien? Entonces consideramos también ese método dentro de los criterios de la Corte Suprema. Doctores, cadena de custodia. Dígame, doctor. Si es que tiene orden de captura, sí. Es que hay dos cosas distintas. Uno, la medida de coerción que debe tener, que no sé cuál será, tal vez prisión preventiva, en cuyo caso va a estar encerrado, o la medida de comparecencia, que es su situación jurídica. Digamos que fuera comparecencia. Esa es su situación jurídica a partir de una medida personal que se mantiene, porque no ha sido revocado. La conducción es para efectos de la actuación del juicio. De manera que si él va a juicio para la diligencia que necesitamos que esté, no hay problema, es para eso que lo estamos declarando contumaz. ¿Varía su situación? No automáticamente, doctor. O sea, él va a seguir con su comparecencia. Va a cumplir la finalidad para la cual fue conducido, su examen, y después de eso, ¿va a ir a prisión? No, si es que nadie lo solicitó, porque él tiene comparecencia. Eso quiere decir, doctores, que la conducción de una persona para juicio se basa en el hecho, o su obligatoriedad de presencia, se basa para el hecho de que se le requiera para una actuación donde su presencia es determinante, que podría ser su examen, o que podría ser tal vez una confrontación,
Bien, pero doctores, de carecer significada su presencia, no tiene sentido mantenerlo obligatoriamente en juicio, y eso tampoco implica cambiarle la medida, salvo que la parte interesada, que en este caso sería el Ministerio Público, pida la modificación de su medida de coerción. Pero propiamente la conducción no, se agota para la diligencia en la cual su presencia era determinante. Ese es su objeto. Bien. Ya. Si él es el recurrente, puede ir él, pero basta con que vaya su abogado. Y su presencia solo será en la medida que sea necesaria para algo. Para eso lo podría conducir. ¿Ya? Así es. Depende, doctora. Depende de la pretensión impugnatoria. Por ejemplo, si la pretensión impugnatoria fuera, modifiquen la pena. Queremos que la disminuyan o queremos que la aumenten, no sé, dependiendo de la pena. ¿Necesitamos que vaya el imputado? La determinación de pena es un absoluto tema de puro derecho en base a lo que se ha actuado. Ahí yo no necesito, doctor. Pero ¿qué pasa si ya voy por un tema que no radica en solo pena, sino ya voy avanzando un tema de responsabilidad o hasta de configuración del delito? El agravio no reside en un tema de que me pusieron más o menos pena o más o menos reparación, sino que ya entramos en un tema de hechos y ya entramos en un tema de responsabilidad. Ahí sí voy a necesitar a ese señor probablemente para algunas cosas. Entonces, el objeto de la impugnación puede ser determinante para ver si la presencia del sujeto es obligatoria o no, o necesaria o no. Y también la estrategia de la defensa, ¿no? Porque puede darse el caso, doctores, de que sí sea indispensable que tenga que estar. Pero si ese señor me va a abrir la boca y me va a malograr todo lo que estoy trabajando, mejor que no vaya. Entonces, ahí ya está la estrategia. Sin embargo, hay que cuidarse de distinguir. En el curso o en lo que estamos haciendo, no nos interesa mucho el tema de estrategia. Bien, porque la estrategia es para evaluarnos en acción. Aquí lo que nos interesa es saber derecho. Entonces la estrategia no entraría aquí, más bien nos iríamos por el tema de el objeto que determina la necesidad de que esté o no. Un defensor público, así es. El debido proceso. Así es, doctores. El debido proceso, cuando es absolutorio, está de por medio. Sin embargo, ahora hay que tener cuidado de esa parte en particular, o de ese asunto, porque como tenemos el tema de la incompatibilidad, la pregunta que yo tendría que hacer es, ¿podrá hoy día hacerse el trámite de una apelación, de una absolución que busca la condena? Si nos estamos viendo o estamos observando de que la Suprema nos está diciendo que eso es inconstitucional. Entonces ya, digamos, abre otra problemática de si hacer o no hacer una cosa así. Por eso la decisión de la Suprema resulta corta, doctor. Desde mi punto de vista, bueno, si yo voy a caer en un tema de nulidad y ya estamos advirtiendo que es una situación de inaplicable por incompatible, ya no debería yo darle trámite y hacer todo un sustento basado en la inconstitucionalidad o inconvencionalidad de lo que pueda suceder. O darle trámite solo bajo el supuesto de que va a poder ser nula, pero no condenatoria.
Se apela el actor civil, doctores, no pasa nada. ¿Por qué? Porque, doctores, ¿qué pasa? Si es que apela de la sentencia, todo recurrente está obligado, sea actor civil, tercero civil, está obligado, por lo tanto es inadmisible. Así, si es que es de la sentencia. No es solamente para sentenciado y no es solamente para fiscal, es para cualquier sujeto recurrente que es obligatorio, incluyendo el actor civil. Doctores, cadena de custodia. Esta casación vamos a leerla de la mano con el acuerdo plenario 6-2012 ordinario, entre comillas, 2014. Bien. Fundamental, doctores, en el nuevo sistema, saber de las diligencias preliminares. Fundamental saber de aquellas diligencias preliminares que afectan derechos. Es decir, hay que saber de los registros personales, los exámenes corporales, las incautaciones, los levantamientos de secreto bancario, reserva tributaria, donde se entiende que hay una serie de derechos que a veces son sacrificados o al menos limitados en aras de buscar elementos de convicción. Pero dentro de este marco también está el hecho de que en las diligencias preliminares se suelen encontrar elementos de convicción o evidencia de carácter material o física. Elementos de convicción materiales o físicos. Y con ellos, ¿qué problema podemos llegar a tener? Con ellos podemos llegar a tener el problema más adelante de su autenticación. Autenticación que está dada por el hecho de si son los objetos que se recogieron, identidad o mismidad, que si estuvieron bien resguardados y cuidados, conservación, que no pasaron por miles de manos, mínima intervención, que no hayan sido contaminados, doctores. Para eso existen ciertos procedimientos y dentro de los procedimientos de autenticación está la cadena de custodia. La cadena de custodia no es otra cosa que un procedimiento para autenticar evidencia física o material, para poder acreditar de que esa evidencia fue la recogida y la que se está presentando en juicio, para poder dar cuenta de que fue conservada y resguardada debidamente y que no es que todo el mundo ha podido tocarla y manipularla, sino que ha habido un cuidado al respecto. Pero la cadena de custodia se estaba llevando muy mal, doctor, y presentaba dos problemas básicamente: irregularidades y rupturas. Irregularidades en tanto que no llenaron bien, no firmaron, no pusieron fecha, no precisaron. Irregularidades. Rupturas, que se supo hasta cierto momento qué pasó con la evidencia y después no se sabe qué pasó, qué sucedió. Estas dos situaciones venían generando en el Perú distintas propuestas de los abogados defensores. Unos hacían referencia a la nulidad, otros hacían referencia a la inadmisión y otros a la exclusión de la prueba. ¿Qué dijo, doctores, qué estableció la Corte Suprema en su acuerdo plenario 6 de 2012? Dijo: la irregularidad o ruptura de la cadena de custodia no puede dar origen a ninguna de estas circunstancias. ¿Por qué?
Lógicamente, detrás de la decisión de la Suprema, doctores, está todo un problema referido a la pérdida del material de cargo, con lo cual se puede estar generando un problema de impunidad. Si se me cae, doctores, el tema porque no se vieron algunas formalidades, o se me cae el tema porque se dejó de llevar registro de lo que estaba sucediendo con los objetos materiales, estos objetos pueden ser la prueba del caso, lo que puede determinar una situación de impunidad. Por lo tanto, la Suprema decide no cabe la nulidad, no cabe la inadmisión, no cabe la exclusión, pero se puede salvar. ¿Cómo se puede salvar? Generando un juicio en el juez de credibilidad sobre la identidad de la evidencia, su conservación, la mínima intervención con otros medios de autenticación. La Suprema nos habla de autoautenticación, que entre comillas diríamos autoautenticación es que no necesita autenticación. Doctor, la autoautenticación no necesita autenticación. ¿Por qué no necesita? Porque tiene un valor implícito, un valor por sí mismo. Eso pasa con los documentos públicos que se presumen auténticos. Y también pasa por aquellos, digamos, actos que se suelen publicar a través de medios de comunicación. Se autoautentican, tienen un valor en sí mismo. Propiamente para el caso no sería la autoautenticación. Sin embargo, la Suprema lo enumera como una alternativa. Más bien entraría el testigo, el perito y la marcación. En tanto que estas personas pueden dar cuenta de qué recogieron, en caso del testigo, cómo era el objeto, qué características tenía, y si coincide, bueno, pues será un modo de autenticar, o el perito, ¿no?, en el modo que hizo el examen del objeto, puede advertir también ciertas características, que si coincide, corresponderá. O la existencia de algún tipo de marca, de señal, que haga particular al objeto. Con estos mecanismos se podría salvar la evidencia si es que la cadena de custodia presentara irregularidades o presentara la ruptura. Luego, este acuerdo plenario es completado con la casación 63-2011. En esta casación 63-2011 de Guaura, doctores, se cuestiona el hecho de que en un caso de querellas, acción privada, se había introducido o ofrecido por el querellante una grabación que se supone que tomó del lugar donde ésta se publicó y la presentó como elemento de convicción. El querellado, al contestar, dijo que debía excluirse porque no había evidencia, digamos, o no había elementos como para sostener de que esa grabación podría haber sido lograda ilícitamente, podría haber sido manipulada, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué dijo la Suprema? La Suprema dijo: la cadena de custodia es solo una exigencia para acciones privadas. No, es una sola exigencia para acciones públicas. Las acciones de persecución privada no requieren cadena de custodia. ¿Bien? No requiere cadena de custodia. Hasta el momento es criticada esta casación, doctores, porque si hablamos de instrumentos como grabaciones, cartas, correos electrónicos, una de las primeras cosas que uno tiene que preguntarse es cómo se obtuvo. Lo segundo es si es que se conservó o no se conservó, en dónde se conservó, si pudo haber habido manipulación. Digamos que en las agendas de Nadine, doctores, no hubiera cifras y no hubiera algunos insultos contra alguien. Pasa por lo mismo. Saber cómo se lograron las agendas, dónde estuvieron las agendas, quiénes las tuvieron entre manos, pero no, es categórico y dice, ¿saben qué? No funciona para acciones privadas. Esta casación también es importante, doctores, porque pone al Ministerio Público frente al querellante. Y dice, bueno, el querellante y el Ministerio Público, ¿qué diferencia tienen? Tienen las mismas facultades de actuación, en el caso del fiscal, en el juicio oral, y en el caso del querellante, en el juicio que se hace ante el juez
unipersonal, en el sentido de poder ofrecer pruebas, presentar alegaciones, tanto de apertura como de clausura. Pero hay una diferencia: el fiscal nunca es testigo, el fiscal no es prueba, el querellante sí. El querellante no solamente es el persecutor, sino que también va a ser examinado en ese juicio, de manera que va a convertirse en prueba. Y en el caso, doctores, de grabaciones, vídeos que hay normalmente en estos casos, se tiene que visualizar y se tiene que transcribir en el acta respectiva, ¿no? Digamos que esa vendría a ser la garantía. Sin embargo, doctores, es totalmente distinto a lo que vendría a ser una cadena de custodia, que no tiene que ver exactamente con el acto de actuación o con la situación de actuación de la prueba, sino en los momentos previos, que tiene que ver con la obtención y la conservación del objeto material en este caso. Seguimos avanzando, doctores, y entramos a la siguiente casación. Sí, algunos me piden tiempo, pero va a ser imposible. Tenemos que acabar 12:30, doctores. Así que sí, tenemos, no hay recreo. Doctores,